La última clase vimos cuál era la fórmula para el cálculo de integral definida, la fórmula de Barrow. Dijimos que la integral definida entre a y b de f de x diferencial x la podíamos calcular, ¿sí? O determinar calculando una primitiva para la función y determinar o evaluar la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior, y vamos a tener el área que corresponde al área entre la curva continua y positiva, el eje x y las rectas que pasan por x igual a a y x igual a b. Entonces, de esta forma calculamos la integral definida. Pero siempre hasta ahora lo que hemos visto como condiciones para la función y el segmento de integración es que la función fuera continua y que el segmento de integración, ¿sí?, es un segmento acotado entre A y B. Ahora vamos a ver integrales impropias. Entonces, ya no vamos a considerar una integral entre A y B de f de x diferencial x, donde el segmento AB corresponde a un intervalo finito y la función, ¿sí?, es una función acotada, sino que el intervalo puede ser infinito y la función puede ser no acotada o tener una discontinuidad infinita en ese intervalo AB. En cualquiera de los dos casos estamos ante lo que vamos a denominar integral impropia de la función. Entonces vamos a ver cada tipo. Este primer caso, si el intervalo es infinito, nos lleva a lo que vamos a denominar integral impropia tipo 1, y que la función no esté acotada o tenga una discontinuidad infinita en el intervalo AB, nos lleva a lo que denominamos integral impropia tipo 2. Entonces comenzamos con la tipo 1, donde el intervalo es infinito. Entonces, uno o ambos límites de integración son infinitos. Entonces, los casos que se pueden presentar son los siguientes. Que el límite superior sea no acotado y la función sea continua en el intervalo cerrado izquierda A más infinito. Entonces, el cálculo o el planteo que vamos a realizar es de la integral entre A y más infinito de f de x diferencial x, donde para poder determinar esta integral impropia, lo que vamos a calcular es el límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre A y b de f de x diferencial x. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá al incluir el cálculo del límite? Para este extremo superior que no está acotado, ¿sí?, vamos a decir que vamos a calcular el límite para cuando b tiende a infinito. Y entonces, ese extremo superior que no está acotado, lo reemplazamos por la variable de tendencia, o sea, por b. Siempre vamos a usar a y b para estos planteos según hemos venido trabajando hasta ahora con la integral definida y hemos llamado o denominado el extremo inferior y el extremo superior. Puede ocurrir también que el límite inferior no esté acotado. Entonces la función va a ser continua en el intervalo menos infinito b, teniendo o tomando b, o cerrado el extremo en b. Entonces, la integral que queremos calcular es la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial x. Y eso va a ser igual a que vamos a tomar a, ¿sí?, que va a tender a menos infinito para el cálculo del límite de la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y otro caso que se pueda presentar es que ambos límites no sean acotados, o sea que la función va a ser continua ahora ¿dónde? En todo el conjunto real. Entonces, lo que queremos calcular o determinar es la integral impropia entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial x. Para poder plantear este cálculo, tenemos que llevarlo a alguna a estas situaciones, ¿sí?
Entonces, para llevarlo a estas situaciones, ¿sí? Que vaya de menos infinito hasta c, y de c a más infinito, ¿sí? La idea ¿cuál es? Que voy a descomponer en dos integrales donde c va a ser un valor que pertenece al conjunto de los números reales. Tomo un número concreto c para poder descomponer en las dos integrales y tener, ¿sí? Este tipo de integral, en este caso, y este otro tipo en este caso, donde ya sabemos cómo calcular, ¿sí? En cada uno de esos casos. ¿Cuáles van a ser los posibles resultados, ¿sí? En el cálculo de los límites? Pensemos que estamos calculando límites, entonces, ¿qué puede ser? Que el resultado del límite sea un número finito, que sea infinito, o que no exista el límite que se está planteando. Respecto a las integrales impropias, ¿qué nos significa o qué quiere decir esto? Si nos da el resultado del cálculo del límite un número finito, entonces vamos a decir que la integral converge al límite calculado. Y si además la función es positiva, ese número va a ser el área que estamos buscando. Si el resultado del cálculo del límite es infinito, entonces vamos a decir que la integral diverge. Y si no es calculable ese límite, entonces la integral posible. Entonces, según el resultado del límite, ¿sí? Tendremos distinta información respecto a qué ocurre con la integral. Si es un número finito, la integral converge, y si la función es positiva, ese número corresponde al área. Si el resultado del límite es infinito, la integral diverge, y si no existe el límite, la integral posible. Entonces, para el caso 3, cada una de las integrales impropias tienen que darnos un número finito para que la integral converja. Fíjense qué es lo que habíamos dicho en el caso 3, que tenemos que calcular la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial x, y que para eso íbamos a descomponer. Entonces, el cálculo de cada una de estas integrales nos tiene que dar un número finito, de modo que al sumarlos tengamos de resultado total un número finito. Entonces, en ese caso, la integral va a converger a ese número. Ahora, si el cálculo de una integral nos da un número finito y la otra nos da infinito, o nos da que no existe, entonces no va a ocurrir eso. La integral no va a converger a un número. Geométricamente, el cálculo que estamos planteando, supongamos que se trata del caso 1, ¿sí? El caso 1, ¿cuál es? Que el extremo superior es no acotado y la función es continua en A más infinito cerrado en A, ¿sí? Entonces, si estamos planteando este caso, este tipo de cálculo, entonces, geométricamente, ¿qué es lo que vamos a interpretar? Que si la función es continua, perdón, si la función es positiva, ¿sí? La integral impropia va a representar un área de dominio infinito entre la curva igual a f de x igual a a, y el eje de las abscisas. Vamos a ver ejemplos para comprender mejor estas ideas. Queremos hallar el área entre esta curva, el eje x y x igual a 0, ¿sí? Es un área, ¿sí?, de dominio infinito. El área representada en la gráfica, ¿sí?, que corresponde a la función 1 sobre x cuadrado más 1, teniendo en cuenta que vamos a integrar entre 0 más infinito, ¿sí? Esta es la curva. Si queremos hallar esta área o determinar la integral impropia, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Plantear el cálculo del límite, ¿sí?
Entonces, ¿qué calculamos? Límite para cuando el extremo superior, que es el que está no acotado, ¿sí? Tenemos más infinito, entonces decimos límite para cuando b tiende a más infinito de la integral entre 0 y b de 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero la integral definida. Y para eso lo primero que tenemos que hacer que es encontrar una primitiva, ¿sí? Entonces, la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 es el arco tangente de x. Y el arco tangente de x lo tenemos que evaluar entre 0 y b. Entonces, aplicamos la regla de Barrow, el límite lo dejamos como está, y calculamos la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Y luego de eso, pasamos a tomar límite. Entonces, límite de una suma es igual a la suma de los límites, entonces el límite para cuando b tiende a más infinito del arco tangente de b va a ser igual al arco tangente de infinito, menos el límite para cuando b tiende a infinito del arco tangente de 0 nos va a dar arco tangente de 0, ¿sí? Porque arco tangente de 0 es constante respecto del valor de tendencia para este límite. Y por último, el arco tangente de infinito es igual a pi sobre 2. Y el arco tangente de 0 es igual a 0. Entonces pi sobre 2 menos 0 nos queda que es igual a pi sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Si nos dio un número, ¿sí? El cálculo del límite quiere decir que la integral converge a pi sobre 2. Y si la función es positiva, ¿qué quiere decir? Que pi sobre 2 es el valor del área buscada. Acá tenemos representada la función tangente. ¿Sí? Acá tenemos la tangente de x. Si nosotros queremos determinar la inversa de la tangente, necesitamos delimitar el dominio, ¿sí? Para que la función sea biyectiva y a consecuencia de ello exista inversa para la función tangente. Pero necesitamos sí o sí delimitar el dominio, porque si no la función no es biyectiva. Entonces, si delimitamos el dominio entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, vamos a tener la función tangente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces decimos que la función aplica de el intervalo abierto, menos pi sobre 2 como dominio, ¿sí? Y obtenemos como valores de la imagen para estos valores del dominio todos los números reales, porque acá vemos que la función, ¿sí? Asume todos los valores reales. La función inversa, en vez de aplicar o ir del dominio menos pi sobre 2 en pi sobre 2 en R, ¿sí? ¿Cómo va a ser la aplicación? De R en menos pi sobre 2, intervalo abierto. O sea, se intercambia lo que es dominio e imagen para la función inversa. Entonces, vamos a tener que la inversa de la función va a tener como dominio, ¿qué cosa? Todos los reales, y como imagen va a estar acotada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, el arco tangente, ¿sí? Tendrá esta forma. Entonces, uno conociendo estas funciones básicas, sabemos cómo es la tangente, cómo debemos delimitar el dominio de la tangente para que exista inversa. Entonces, el arco tangente, para esta delimitación que hemos hecho, ¿sí? Va a tener esta forma, este comportamiento. Ahora, el arco tangente de 0, recién dijimos que era 0. Y lo otro que teníamos que planteado era el arco tangente de infinito. Entonces, si miramos
¿sí? Pensamos a partir del conocimiento de la función arcotangente. Voy a sacar un momento la tangente, ¿sí? Entonces, para cuando x tiende a infinito, ¿a dónde tiende el arco tangente? Tiende a pi sobre 2. ¿Sí? Por eso el resultado que hemos obtenido acá. Vamos a ver otro ejemplo. Queremos hallar el área representada en esta gráfica que corresponde, ¿sí?, a un intervalo entre 1 y más infinito. Es un intervalo infinito, ¿sí?, con el extremo superior no acotado, para la función 1 sobre x. Entonces, vamos a plantear el cálculo, la integral entre 1 más infinito del 1 sobre x diferencial x, y lo primero que hacemos es plantear el cálculo del límite. Entonces, como el extremo superior es el que está no acotado, planteamos el límite para cuando b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b, 1 sobre x diferencial x. ¿Qué hacemos luego de eso? Vamos a calcular la primitiva, ¿sí? Entonces, la primitiva de 1 sobre x, ¿cuál es? Logaritmo natural de x. Entonces vamos a calcular el límite para cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de x entre 1 y b. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la regla de Barrow, porque lo primero que hacemos es calcular la integral definida, y cuando tengamos todo calculado, vamos a calcular el límite. Entonces, si aplicamos Barrow al logaritmo natural de x, nos va a quedar logaritmo natural de b, o sea, la primitiva evaluada en el extremo superior, menos la primitiva evaluada en el extremo inferior, o sea, logaritmo natural de 1. Y a partir de acá, ¿qué vamos a hacer? Calcular el límite para cuando b tiende a más infinito para esta expresión que nos quedó. Entonces, límite de una suma es igual a la suma de los límites. Límite para cuando b tiende a infinito del logaritmo de b, ¿cuánto es igual? A infinito. Y el límite para cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1, que es una constante respecto de la variable de tendencia, entonces simplemente nos queda logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1, ¿a cuánto es igual? A 0. Entonces nos queda infinito menos 0 es igual a infinito. El logaritmo de infinito es infinito, ¿sí? Entonces infinito menos 0 nos queda igual a infinito. ¿Qué quiere decir este resultado respecto de la integral? ¿Qué quiere decir? Que la integral diverge, ¿sí? Entonces, este área, ¿sí?, no tiene un valor concreto más allá de que la función es positiva, que nos da un área infinita. Entonces, la integral impropia diverge. Y otro ejemplo que tienen en este archivito, ¿sí?, corresponde a la función que vimos en el primer caso, solamente que en el primer caso que habíamos planteado, calcular la integral impropia entre 0 y más infinito para 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Habíamos delimitado a 1 más infinito el cálculo de la integral impropia. Acá, ¿qué planteo tenemos? Que vamos a calcular de dónde a dónde. Desde menos infinito a más infinito la integral impropia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Descomponer, ¿sí?, esta integral en dos integrales. ¿Y cómo podríamos descomponer? Desde menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Entonces, a partir de ahí, ¿qué haríamos? Lo mismo que realizamos en el cálculo anterior. Plantear el cálculo de los límites correspondientes. En este caso, el extremo inferior es infinito, entonces planteamos límite para cuando a tiende a menos infinito de la integral entre a y 0, ¿sí?, de la función por su diferencial, más la integral para cuando b tiende a más infinito de la integral entre 0 y b de la función por su diferencial.
y calcularíamos como hicimos antes, ¿sí? La idea acá más que nada era mostrar este planteo. Si nosotros antes, ¿sí?, supongamos que planteamos este caso, ¿sí?, y calculamos esta integral y después necesitamos calcular esta otra, podríamos plantear que a partir del gráfico nos damos cuenta que es la misma función y tenemos que calcular para el intervalo opuesto. O sea que si ya hemos calculado esta integral impropia, el doble de este resultado va a ser el que corresponda a esta, al cálculo de esta. Entonces, podemos simplificar el cálculo de alguna forma. Si tuviéramos el planteo directo de este tipo de cálculo, también se podría calcular la integral entre 0 más infinito de la función por su diferencial y multiplicarlo por 2. ¿Sí? Esa sería otra forma en la que podríamos determinar el resultado requerido. En este caso, ¿sí?, pi sobre 2 es el resultado que obtuvimos en el ejemplo 1, entonces 2 pi sobre 2 será igual a pi y corresponderá al área, ¿sí?, para esa integral que hemos calculado, que está relacionada, ¿sí?, a esta superficie roja. Vamos a pasar entonces a las integrales impropias tipo 2, donde la función no está acotada o tiene una discontinuidad infinita, ¿sí? Entonces la función presenta una discontinuidad esencial en el extremo inferior o en el extremo superior o en un valor intermedio, ¿sí?, del intervalo AB. Entonces, si la función es discontinua en el extremo superior, tenemos que la función va a estar definida y es continua, ¿sí?, para los valores de x entre a y b, tomando a y no tomando b. O sea, la función, como estamos diciendo, es discontinua en el extremo superior, en x igual a b no está definida. Entonces, para calcular la integral entre a y b de f de x diferencial x, el límite que vamos a plantear es un límite donde tenemos epsilon tendiendo a 0, y ese epsilon va a afectar al extremo superior donde no está definido, ¿sí?, la integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos corremos una cantidad infinitesimal, una cantidad muy pequeña, ¿hacia dónde? Hacia el interior, ¿sí?, de este intervalo que estamos expresando. Nos corremos hacia adentro, ¿sí?, de modo de movernos ¿de dónde? De ese lugar, que sería B, donde no está definida, ¿sí?, en ese extremo la integral. También podría ocurrir que hubiera una discontinuidad en el extremo inferior. Entonces, la función va a estar definida, va a ser continua, ¿sí?, para los valores reales entre a y b, no tomando a, tomando b. O sea, la función no está definida en x igual a a. Hay algún tipo de discontinuidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este cálculo? También vamos a tomar límite para epsilon tendiendo a 0 de la integral entre a más epsilon y b de f de x diferencial x. Como ahora en este caso no está definida en x igual a a, o sea, no está definida en el extremo inferior, ¿sí?, porque la función es discontinua en ese extremo inferior, entonces, ¿qué hacemos? Nos corremos de ese valor, ¿sí?, nos corremos ¿hacia dónde? Acercándonos a b, pero ¿cuánto? Una cantidad infinitesimal, porque la idea no es tanto acercarse a b, sino digo, bueno, hacia ese lado de b, pero es correrse apenas del valor a. Entonces, calculamos límite para cuando epsilon tiende a 0 de la integral desde a más epsilon hacia b para la función. Y además puede ocurrir que la función sea discontinua en un punto x igual a c que está al interior del segmento AB. Entonces, nos vamos a remitir a estos dos casos anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos?
La integral entre A y B de f de x diferencial x, como sabemos que al interior de este segmento hay una discontinuidad, vamos a descomponer en dos integrales de modo de tener en cuenta ese x igual a c, ¿sí? Ese punto donde la función es discontinua. Y entonces a partir de este planteo tenemos ¿qué cosa? Los dos planteos anteriores, ¿sí? Acá tenemos el extremo superior, ¿sí? Que corresponderá a este caso, plantearemos esto, y acá tenemos el problema o la discontinuidad en el extremo inferior, en cuyo caso, ¿sí? Se trata de esta situación, plantearemos este cálculo. Los resultados posibles, como se trata de cálculos de límites, ¿sí? Son los mismos que vimos o que presentamos cuando vimos las integrales impropias tipo 1, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir con el resultado del cálculo de un límite? Puede darnos un número finito, nos puede dar infinito o puede no existir, en cuyos casos va a significar, cuando el número sea finito, que la integral converge, y si la función es positiva, dicho número corresponde al área buscada. Puede ser que el resultado del cálculo del límite sea infinito, entonces la integral diverge, o puede ser que no exista ese límite, que no se pueda calcular, entonces la integral oscila. Y en el caso de las integrales impropias tipo 3, lo que ocurre es que se combinan, ¿sí?, las integrales impropias tipo 2 y tipo 1. Entonces, pequeñísimo repaso de lo que hemos visto. Hablamos sobre las integrales impropias y dijimos que se trata de integrales donde pueden ocurrir estas situaciones: que el intervalo de integración sea infinito y o que la función es no acotada o tiene una discontinuidad de infinito en el intervalo AB. Entonces, en cualquiera de los dos casos dijimos que se trata de integrales impropias. En el caso donde el intervalo de integración es infinito, puede ocurrir, ¿sí?, que el límite superior no esté acotado, que el inferior no esté acotado o que ambos límites no estén acotados. Y según los casos que se presentan, vamos a recurrir al cálculo de ¿qué? De un límite. En el caso en que el extremo superior no está acotado, calculamos el límite para cuando b tiende a más infinito de la integral entre b de f de x diferencial x. Y si el extremo inferior fuera el no acotado, decimos que calculamos el límite para cuando a tiende a menos infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Sí? Seguimos nombrando, ¿sí?, a los extremos inferior y superior, ¿sí?, de integración, los seguimos nombrando como genéricamente lo veníamos haciendo hasta ahora, considerando esos nombres A y B para la representación y los cálculos de los límites, representación de los extremos y cálculos de los límites que tenemos que plantear. Y el caso en que ambos límites no son acotados, descomponemos, ¿sí?, en dos integrales de modo de realizar los cálculos o presentar las integrales según los dos casos anteriores y luego realizar los cálculos según corresponda de esta forma. Además dijimos que el resultado del cálculo del límite puede ser un número finito, infinito no existir, y eso tiene un significado o una interpretación respecto de lo que ocurre con integral. Entonces, si el resultado es un número finito, la integral converge a ese valor que hemos determinado, y si la integral es positiva, si la función es positiva, entonces ese número corresponde al área. Si el resultado es infinito, la integral diverge, y si no existe el límite, entonces la integral oscila. Y si se trata de integrales impropias tipo 2, ¿sí?, ¿qué ocurre? Puede haber una discontinuidad tipo 2, que quiere decir que la función es no acotada o tiene una discontinuidad infinita. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
La función puede ser discontinua en el extremo superior, en cuyo caso, ¿sí?, del extremo b que hacemos, nos vamos a correr una cantidad infinitesimal, ¿sí?, hacia adentro del intervalo. Por eso tomamos límite para cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre a y b menos epsilon. Si la discontinuidad estuviera en el extremo inferior, ¿qué hacemos? Nos vamos a correr una cantidad muy, muy pequeña, infinitesimal, ¿sí?, hacia el interior del intervalo. Por eso vamos a calcular el límite para cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre a más epsilon y b para la función. Y si la función tuviera una discontinuidad al interior del segmento, vamos a descomponer en dos integrales y plantearemos, ¿sí?, para cada una de las integrales, ¿sí?, respectivamente cada uno de estos cálculos. Bueno, y además dijimos que hay un tipo 3 de integral impropia que combina la integral impropia tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Que la función no esté acotada, tenga una discontinuidad infinita, que sería la tipo 2, y que el segmento de integración no esté acotado. Bueno, esto sería todo respecto a integrales impropias.